Bienvenidos a un episodio más de Cuéntame un poco. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro muy entusiasmada porque nuestro invitado es una persona de suma trayectoria en la televisión y en el teatro de nuestro país, además de otras cosas. Él es dramaturgo, productor, director, además una persona que se caracteriza por crear. A él le encanta crear. Entonces, bueno, con ustedes les quiero presentar a Marcos Purroy. Marcos, bienvenido por estar el día de hoy aquí. Gracias a ti por la invitación, siempre un placer. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, me encuentro muy emocionado porque estoy rodeado de gente joven, es decir, estoy chupando colágeno. Y eso es muy Excelente. Bueno. Eso me rejuvenece. Bueno, Marcos, mira, para comenzar me gustaría agasajarte con un regalo que nos gusta entregar aquí en Cuéntame un poco. Es un secreto, así que no lo puedes mostrar, Bueno, está bien. pero le puedes echar un ojito si quieres verlo. No, si es un secreto lo guardamos. Porque Lo si guardamos. lo veo deja de ser secreto. Déjame ponerlo por acá. Listo. Sí, ya sabes, ninguna historia sí que se vea porque es el secreto de Cuéntame un poco. Se me va a quedar, ¿eh? Así que tienes que estar pendiente. Ok, a mí no se me olvida que, que te lo vayas a llevar. Sí. Bueno, mira, Marcos, para dar cavidad a la entrevista, a mí me gustaría que en esta ocasión comenzáramos hablando de cómo fue tu formación para prepararte a lo que eres hoy en día. Bueno, fíjate que Venezuela anteriormente, estamos hablando de los 80, tenía, imagínate tú, finales del siglo pasado. Eso indica mucho. Hace un tiempo. Hace mucho tiempo atrás, así como los cuentos infantiles. Okay. Existían muchas escuelas donde tú podías de una otra manera desarrollar tu carrera si querías hacer teatro, querías escribir. Entonces había como tal Escuela Nacional de Teatro, tal Instituto de Formación de Arte Dramático. Había como alternativas, cosas que hoy no hay, ¿no? Y yo comencé estudiando contabilidad y después me di cuenta que no era lo mío. Y luego me metí en el Instituto de Formación de Arte Dramático. Y ahí me di cuenta también que tampoco era, no es que no era lo mío, era que no quería ser actor, ¿no? Que evidentemente no me gustaba estar allí sobre el escenario, sino me gustaba estar más del otro lado, detrás. Y esas cosas son muy importantes en la vida de un joven, saber para qué sirve. Porque a veces podemos pasar todo el tiempo intentando cosas que para las cuales no funcionamos, porque no todo el mundo funciona para todo. Y cuando tú de otra manera caes en cuenta a tiempo, puedes entonces desarrollar una carrera con mucho más posibilidades de explotación, para, sí, irte aperturando. De experiencia, de ganar experiencias positivas. Y bueno, ese día allí me di cuenta, o en ese lugar me di cuenta que no era actor, que era más escritor, que era más director. Y escribí una primera pieza, que tú me la nombras, me la pasaste, me hiciste recordar mucho, que fue Príncipe Medianoche. Fue mi primer espectáculo, mi primera pieza, mi primera obra de teatro. Y claro, la escribí producto de eso. Me di cuenta que no servía para actor. Me di cuenta que no es que no servía, sino que no me gustaba. Hay una cosa que es el gusto, ¿no? Tú querías desarrollar más la creatividad y explorar todo lo que podías construir. Sí, pero es ese olfato de saber para qué funciona, cosa que en este mundo ahorita multitasking, ¿no? Multitodo, a veces nos perdemos, ¿no? Entonces quieres ser blogger, quieres ser youtuber, quieres ser influencer, quieres ser actriz, quieres ser quieres modelo, hacer todo al mismo tiempo, pero no sabes realmente qué es lo tuyo. Cuando vienes a ver, no eres nadie. Porque estás intentando encajar en todo, en lo que posiblemente no encajas. A lo mejor encajas en uno, a lo mejor no en todo. Exacto. Y no te das cuenta. Entonces caes en el hueco, en ese famoso hueco de ustedes, ¿no? En el hueco. Sí, ese hueco de que te levantas en la mañana diciéndote ¿para qué estoy? ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Pasa. Y después de haber hecho muchas cosas te das cuenta que no has hecho nada. Claro, porque has intentado recorrer, claro, pero no has conseguido logros. Exactamente. Y la vida se construye en función de los logros. Logros pequeños, no grandes logros. Y cuando tú entiendes que los logros pequeños son los que forman los grandes logros, entonces empiezas a escalar, ¿no? Empiezas a buscar, a hacer cosas como esta, que luego te podrá llevar a una pantalla, luego a una especie de mayor proyección, quizás en la plataforma de streaming. Pero si tú piensas primero estar en la plataforma de streaming, sin pasar por acá, lo más probable es que no llegues porque no estás cumpliendo con el proceso que tienes que cumplir. Porque te estás saltando varios escalones, ¿no? Y eso es quizás lo más importante en un proceso creativo, en un creador. Yo creo que en todas las profesiones, pero sobre todo en esta profesión que te distrae tanto, ¿no? Claro. Tienes demasiado para distraerte. Con la aparición de Instagram,
por supuesto, en mi época no existía nada, era una cosa así como la prehistoria de la comunicación. Existía una cosa llamada teléfono, que lo había inventado un tipo Una cosa llamada recientemente. teléfono. Y ahora existen demasiadas Y ahora, variantes. claro, ahora tienes un TikTok, tienes un Instagram, tienes una cantidad Tienes de Twitter, plataformas. tienes Facebook, tienes Twitter. todo. Entonces, claro, si tú te levantas en la mañana y te conectas en TikTok, ya está, no puedes hacer más nada durante Sí, el no, día. a veces fácil se te pueden Te ir puedes 2 horas. quedar ahí pegado viendo todo Sí. lo que se produce allí. Entonces tienes muchos elementos de distracción, por lo tanto tienes muchos elementos de comparación también, que es otro problema también que tienen hoy los jóvenes. Te ves en Instagram, ves tu amiga que estudió contigo, la ves montada en un yate o la ves en Nueva York y tú dices, ¿qué pasó conmigo? O sea, Claro, porque ¿en qué me equivoqué? empieza la sensación de creer que estás quizás por debajo o quizás no estás logrando las cosas que quieres, pero es porque estás intentando llegar a la vida de otra persona. Te aparece el fear of missing out, ¿no? O sea, el miedo a que te perdiste algo, ¿no? El FOMO. Claro. Ese miedo a decir, wow, ¿qué pasó en mi vida? Porque ella lo logró y yo no lo logré. Entonces, claro, hay muchos patrones de comparación ahorita. Y en aquel entonces nos comparábamos con nosotros mismos. Claro, y era algo un poco más tangible además, porque sabías claro, realmente... porque tú sabías que los objetivos eran posibles, es decir, las metas eran posibles, porque estaban allí a la mano, es tú lo que tenías que trabajar y llegar. Pero... Y además no tenías como ese cúmulo de información o ese cúmulo de diferentes vidas viviendo al mismo no tiempo. Dios, que es Google. Claro. Entonces ya llegó Google, nadie se dio cuenta que era cuando esa cosa de Cristo viene, Dios viene, ya llegó y no nos dimos cuenta. Está allí, tú le preguntas cualquier cosa y él te responde. Tal cual. Y lo peor es que ahorita viene la singularidad, que va a ser mucho más allá de Google. Internet se va a revolucionar totalmente. De hecho, el presidente de Amazon y de Google dijeron no compren más teléfonos, porque esos teléfonos no van a funcionar para lo que viene ahora. Claro, y sientes que por supuesto atraerá, o sea, es un cambio radical porque a lo mejor los estudios que en algún momento tú pudiste tener iban enfocados o la decisión que tomas de decir, bueno, mira, yo no quiero ser actor, lo mío es crear, lo mío es escribir. Tenías como ese punto antes de poder decidirlo, pero porque no estabas involucrado queriendo, lo que pasa con nosotros los jóvenes actualmente quizás, que es que tienes muchas vidas viviendo y entonces todas las quieres vivir. Claro, porque no sé, desde que inventaron el metaverso, entonces uno quiere estar en todos los universos, no sé, uno quiere ser como el hombre araña, ¿no? Claro, pero ahora... Ser, no sé, Tommy Maguire un día, el otro día quiere ser Andy, ¿cómo se llama el otro? Andy, no recuerdo el nombre del otro. Y ahora pero bueno, es eso, es estar en diferentes multiversos y entonces nunca estás en uno real. Claro. Y recapitulando un poco de esos inicios tuyos, hablamos del Príncipe de Medianoche, que fue una pieza importante en tu vida porque además fue la primera. Claro, fue la primera que se hizo en un teatro, pero luego, como en aquel entonces existían los méritos, como te vuelvo y repito, o sea, era muy difícil acceder a una sala de teatro, porque había muchos directores, un poco lo que estábamos hablando tras de cámara con tu productora, o con la chica que hizo la claqueta, no sé. Con todo el equipo de producción. Todo el equipo. Es decir, que los espacios estaban ocupados. Claro. Entonces tú llegabas y pedías una sala y habían como 25 directores muy por delante de ti que tenían esa sala. Entonces no tenías acceso a la sala. Así que inventé montar mi propio espectáculo en un apartamento. Okay. Y ahí comienza entonces mi carrera en espacios no convencionales, de que es mi fuerte como director. No tanto como productor, yo he producido en todos los teatros del país prácticamente y afuera también. Pero como director, especializado en teatro no convencional, teatro en apartamentos, en casas abandonadas, en las pirámides del Cairo. En autobuses también, como el Fango Negro. En sótanos, en tanques de agua, es decir, en diferentes lugares donde de una otra manera podamos desarrollar una experiencia no convencional, no solamente para el público, sino para el actor también. Y que sea una variación también en los sentidos, que no solamente sea el estar sentado mirando el teatro, sino que... es un teatro de inmersión, donde tú estás dentro. El último espectáculo que hicimos, que fue Good Morning Boom Boom, lo hicimos dentro de una casa que simulaba ser un apartamento. Y el público se sentaba, estaba allí con los actores comían de verdad, es decir, todo era como muy real. Tú no sabías, no podías distinguir qué era la obra y qué era lo que estaba pasando por fuera. Es una sensación muy incómoda porque tú te sientes así como que, ¿qué hago yo aquí sentado en esta sala con esta gente extraña? Que ni me ve, que ni me toca, que ni me hace caso, que yo soy un mueble más, un mobiliario más. Y esas experiencias siempre para el público son llamativas. Sí, son llamativas y creo que son necesarias ahorita porque la gente necesita explorar cambios. El mundo está tan acelerado. De hecho, el otro día estaba leyendo que ahora no son 24 horas, sino 16 horas.
la sensación es como vivir Claro, 16 porque vives horas, más rápido. porque todo está como mucho más rápido. Y eso, por supuesto, el público necesita también vivir experiencias, es decir, experiencias que vayan mucho más allá de sentarte en una butaca y ver un espectáculo. Y es un poco lo que yo he desarrollado durante todos estos años. Claro, y además, o sea, ahorita va perfecto con la actualidad que vivimos, pero es algo que has venido involucrando en tu carrera incluso desde el principio. Sí, es que claro, yo siempre, no sé, yo creo que siempre he tratado de vivir en el futuro, por eso que me De encanta. ir innovando, de marcar siempre Claro, como por una eso- sí, diferencia perdón. a lo que quizás venga siendo el patrón. Sí, porque el futuro es el presente, es decir, todo lo que tú estás construyendo ahorita es el futuro. Claro. Entonces, cuando me di cuenta que podía hacer espectáculos que de una otra manera rompieran con lo que se estaba haciendo, eso siempre me fascinó y me llevó siempre a tener éxito, ¿no? Porque, bueno, de una otra manera, Marcabas la diferencia de lo que se claro, estaba haciendo en el momento. sí, marcaba la diferencia. Y al público lo agradecía. El hecho del teatro del autobús, que te montaras en un autobús, vieras la obra con los actores en el pasillo, después te llevaran a un burdel, de verdad. Claro, que donde fueras tú viviendo todas entrabas, esas cosas tan vívidas. Yo recuerdo en Alicia en el autobús, que era una versión de Alicia en el País de las Maravillas, donde el conejo era un dealer y Alicia era una chama del pueblo que había conocido al conejo en unas fiestas patronales. Imagínate tú la historia, cómo le destruía el cuento a los pescados. Sí, o sea. Entonces la gente lo agradecía muchísimo, porque todo era ritmo de hip hop, ¿no? Era con mucho flow, un espectáculo muy de eso, de hip hop de los 80. Y claro, el público se montaba en el autobús y era muy gracioso porque tú podías comprar tu entrada en Ticketmundo. Y había señoras que compraban su entrada creyendo que era un paseo, ¿no? Era un paseo y resulta que no, lo que se Claro, venía yo era le tenía, tremendo claro, yo le espectáculo. tenía que advertir, señora, vamos a un burdel, usted se va a sentar en una silla donde se han sentado prostitutas. Y no se escandalizaban. No, se fascinaban. Claro, porque es que es Claro. completamente diferente. Ay, bueno, ahora yo quiero ir más a ese paseo. Claro, es decir, no todo el mundo entra a un burdel. Claro, por supuesto. Y ese tipo de experiencias siempre el público le agradece, ¿no? Por supuesto. Una oportunidad nos tocó hacer un espectáculo en el desierto frente a las pirámides, allá en Egipto, y el público decía, pero ¿cómo vas a montar esto aquí? Esto es imposible, aquí no se puede montar nada, esto es pleno desierto, y ahí lo montamos. El primer día no tuvimos público, evidentemente nadie iba a ver aquello, pero el segundo día teníamos 400 personas ahí en Egipto. En Egipto. Wow. Y ganamos el festival, es un festival de teatro experimental. Y luego, gracias a haber ganado, nos volvieron a invitar, hicimos el espectáculo en un teatro que queda flotando en el Nilo. Entonces, son experiencias que siempre son muy emocionantes. Y bueno, con el autobús hemos estado, Daniel Uribe es uno de los directores de este proyecto también, en Londrina, en Brasil, en Córdoba, Argentina, República Dominicana, México. Es decir, Claro, se han hecho muchas Sí, presentaciones sí. en diferentes países Diferentes y en donde al países. final la receptividad siempre termina siendo la misma, porque Sí. es una petición de un público en general, que marque, o sea, que no solamente sea la experiencia de ir al teatro, sino que es una... Es lo que yo les digo, claro, es lo que yo digo a los jóvenes, es decir, tienen que reventar la realidad. el potencial de creatividad y de todo lo que puedas ir. Yo siento que los jóvenes hoy están tratando de copiarnos a nosotros, entonces aspiran a ser como nosotros. Y no, ustedes tienen que ser diferentes a nosotros, tienen que ser mejores. Yo siempre siento una angustia cuando los muchachos me dicen que estoy pidiendo la sala trasnocho. Digo, ¿para qué? Hazlo en otro sitio, invéntate otro espacio, Otra cosa, invéntate un créalo. espacio, búscate. Yo por lo menos ahorita voy a montar la versión del Mago de Oz, Claro. se llama Discuss, y lo vamos a hacer dentro de una discoteca. Claro, ya imagínate, o sea, cualquier persona pensaría que quizás las personas de la generación pasada es como, son clásicos y son sitios emblemáticos en nuestro país, Muy aburrido. pero ya pasó, o sea, ya Claro. nosotros no podemos tener la oportunidad de cambiarlo y de ir poniendo cuáles serán los sitios que luego la próxima generación diga, Sí, bueno, esto es lo que, emblemático claro, ahora. es que, no sé, hacen cine aburrido, hacen cosas muy aburridas todos. Creo que la gente quiere ser, no sé, quiere ser otra persona, pero no quiere ser sí mismo. Es Y decir, ahora... o sea, quieres ser, no sé, quieres imitar, quieres estar en Netflix, por ejemplo, y de repente tú puedes crear tu propia plataforma, puedes inventarte tu propia historia por Instagram, puedes inventarte tu propia plataforma. Claro, y eso va muy en concordancia con algo que siempre repites en los talleres, en las entrevistas, y es el crear, el hecho de crear, de que no solamente te quedes con lo que ya está, sino que tienes que ir expandiendo todo Claro. tu potencial de lo que tú puedas realizar. Claro, fíjate qué interesante, o sea, yo el otro día estaba escuchando Bad Bunny, ¿no? Que todo el mundo odia,
y otros aman, ¿no? Y yo decía, yo voy a meter a Bad Bunny en mi obra, porque ese carajo está conectado. O sea, él se conectó a una generación que no sabe nada, o sea, que no conoce nada, o sea, que no sabe de música, que no vivió los 80, que no vivió los 70, cuando se hacía aquella música muy elaborada, las letras eran perfectas, aquella cosa. Entonces te dice, Tita me preguntó y ya, o sea, fue solo lo único que se le ocurrió. Titi me preguntó. Claro, yo me imagino que él estaba drogado, no sé, o algo, estaban tirados todos allí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No sé, qué Tita, uy, me gusta Tita. Tita me preguntó. Y ya está, eso fue todo lo que inventó. Y ya está, inventó esa vaina y después se quedó pegado Tita, 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 y ya está. Y la gente lo baila, lo pone en una discoteca y es un hervidero, hasta el más bobo baila. Entonces, algo pasó ahí con él. La gente lo ve como un tonto, pero algo hizo él que conectó. Hoy por hoy es uno de los artistas que más descarga tiene en Spotify. Quizás, claro, y eso al final también imagínate viene... tú que hasta Taylor Swift está preocupada, es decir, todo el mundo está preocupado por Bad Bunny, es decir, ¿qué pasó aquí? Hubo una conexión. Entonces yo dije, bueno, si Bad Bunny hizo eso, ¿por qué no lo puedo hacer yo también? Pues voy a utilizarlo. Es decir, claro, mi obra comienza en 1976, cuando estaba el Disco Music, estoy hablando de Discos, y todo el lío del cassette, de que la gente te hiciera un disco, un single del 45, que ustedes nunca lo conocieron. Un disco pequeñito que rodaba 45 revoluciones por minuto. Ok, no es como los de vinilos, no, sino... los de vinilos es otro formato, es 33. Ok. El otro era 45. Era un poco más pequeño. Es lo que te hacían siempre un productor discográfico. Ok. Que aquí en este caso es Mr. Oz, ¿no? Y claro, cuando yo dije, bueno, sí, toda la música de Disco Inferno y toda esa música de los 70 es maravillosa, pero en la obra mía en un momento dado todo se apaga y cuando se prende estamos en el 2022 y estamos con Bad Bunny. Y el mismo problema existe, es decir, la necesidad de que alguien te apruebe, de que alguien te patrocine, de que alguien te lleve a la cima, de que alguien se convierta en tu productor, en tu sponsor. Claro. Y eso siempre ha sido así, desde el 70 hasta ahorita. Es decir, esa necesidad de triunfar, esa necesidad de que alguien te apruebe, de que alguien te acompañe, de que alguien te diga, tú sí sirves, tú eres el que yo te voy a apoyar. Por ahí estaban diciendo que un tipo del gobierno, de nuestro gobierno, había apoyado y había creado y había financiado Bad Bunny. No sé si será cierto, pero siempre vas a necesitar a alguien. Claro, alguien que te apoye, apoye claro, o sea, en lo que en tu sea que estés carrera. haciendo, O sea, claro. anteriormente eran los productores discográficos y eso no existe. Ahora hay productores de masas, ¿no? Es decir, de todo lo que el mundo del Spotify. Y ahora para iTunes. regresar un poco a lo que fue, o sea, a lo que era el inicio, con respecto a lo que me comentas que en algún punto estudiaste contabilidad, pero que no lo, o sea, que fue como que decidiste que no te querías ir por esa parte, luego entras a estudiar, te das cuenta que quizás lo tuyo no era la actuación, pero en tu familia no llegó a haber o no hay una persona que tú digas como que mira, es que yo creo que esta parte de la creatividad, de inspirarme para crear obras teatrales, teatrales, producciones, ¿tienes a alguien que haya sido tu inspiración, que haya sido tu ejemplo en ese ámbito? No, no creo. No, creo que mi mamá. Pero mi mamá era porque era así como medio bruja. Ok, ¿no? ¿cómo es ser medio bruja? Sí, bueno, que le gustaba dar consejos y inventaba vainas de que te iba a preparar un preparado para algo. Todo era mentira, pero la gente se lo creía y eso era maravilloso porque la gente solucionaba sus problemas creyendo que lo que se estaba tomando Claro, era, como ese efecto placebo. claro, ese efecto placebo. Entonces yo creo que cuando yo la veía, yo dije, mi mamá perdió tiempo, debió haber sido actriz. Yo creo que tenía una actriz en potencia en casa. Y lo fuiste aprendiendo de manera Claro, involuntaria. Sí, la gente siempre cree eso, ¿no? Que uno necesita inspirarse. Yo me inspiro en lo que veo. En Eso ti, también te ahorita iba a estás muy preguntar. bella, entonces me inspiro en ti, ¿no? Me inspiro en los chamos que están acá, los muchachos que están aquí trabajando, que están construyendo un futuro, que están apostando a este país. Vivir en este país, vivir como un surrealismo tropical, ¿no? Es una cosa toda reblandecida, que tú no sabes por dónde agarrar. Aquí, este es un país que cambia cada 25 segundos. Claro, es muy impredecible porque hay diferentes, o sea, diferentes no puedes planificar, realidades. ni siquiera puedes planificar tu boda. O sea, no puedes planificar nada. Tú no sabes si realmente te vas a casar ese día o no. No sabes si va a ocurrir algo, si va a pasar algo. Además, el mundo está así ahora. Claro. Anteriormente éramos nosotros, nada más. Pero se ha ido expandiendo. Claro, ahora hay una viruela, en Nueva York otra vez lo quieren cerrar, entonces tú no sabes, ahora tienes que presentar un protocolo de salud. Es decir, todo está cambiando.
Entonces cuando tú ves a estos jóvenes aquí apostando como tú, como ellos, entonces uno cree en el futuro, porque este es el futuro, ustedes son el futuro, en el presente. Claro que tenemos la intención de no solamente disfrutar nuestro proceso de aprendizaje, pero sino que también, o sea, en mi caso es una decisión voluntaria, yo quiero crear para mi país. Yo decidí quedarme precisamente porque yo apuesto a que en algún momento la situación vaya cambiando como lo ha venido haciendo y que podamos tener nosotros los jóvenes y las personas siguientes un país que sea fructífero y que sea un país en donde la gente confíe para invertir, para crear y para seguir construyendo lo que en algún momento fue, pero lo necesitamos recuperar. Claro, pero eso no depende de ti, lo único que depende de ti es tu creatividad. Claro, y eso Da precisamente por igual eso si el están... país es una torta o si hay una guerra Tal cual. nuclear. Si hay una guerra nuclear, yo seguramente voy a inventar algún espectáculo metido en un sótano. Es decir, no te puede parar el país. No, así No es. te puede parar la circunstancia país, porque el mundo está colapsado. La gente me dice, no, me tengo que ir, no sé, tendrás que irte a otro planeta. Porque es que cualquier país donde te va, estamos montados en un Titanic. Claro, no, y es que uno tiene que enfocarse en la realidad que vas viviendo. O sea, tienes que Claro. enfocarte en lo que, o sea, en lo que son tus posibilidades, lo que tú quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Sí, Si es te que- paras por todos los terceros, hay Claro, siempre porque situaciones que te van a poder Si detener. tú no lograste hacer nada en tu país, ¿cómo pretendes hacerlo en otro? Es decir, es tan difícil, otro país es tan difícil, este país es tan cómodo que tú puedes hacer las cosas todavía y puedes montar un emprendimiento y vas a vender tortas y te puede ir bien y mañana tienes un restaurante. Es decir, hay tantas posibilidades en un país como el nuestro porque es un país muy extraño, no es un país normal, es un país de alienígenas. Yo tengo la sensación de que nosotros somos como unos aliens en el planeta. Estoy Que los hablando del venezolanos, claro, los Sí. venezolanos venimos de otro Claro, mundo. y tienes razón, porque lo primero que salió en el planeta fue el Roraima. Entonces creo que ahí salimos nosotros también y después vino los demás. Entonces, claro, nosotros tenemos como ese origen del ser humano. De diferencia supervivencia, completa. ¿no? De supervivencia, de estar en un país hundido como este y estamos bien. Tú le preguntas a cualquier venezolano cómo está, bien, mi pana, chévere, aquí echándole. Es decir, es una sensación siempre Claro, porque también es una cuestión de actitud. de lucha y de creer que podemos salir siempre de las circunstancias complicadas que nos plantea la vida. Y creo que esa actitud es importantísima. Si no, no estarías aquí tú sentada, ni estaría yo hablando contigo. Es así. O sea, tan sencillo como eso, ni estuviesen ellos allí apostando a hacer esto, que no sabe si lo van a vender o no lo van a vender, si va a funcionar o no. Y no importa, eso no es lo importante es hacerlo. Exactamente. O sea, el problema con nosotros ahorita es que queremos hacer cosas para triunfar y no, o para ser admirados y no. El principio tiene que ser que lo hagas. El principio es que me haga feliz. Eso es lo más importante. Lo demás viene por consecuencia. Si después eso funciona, si eso te trae dinero, si eso te genera visualización, X, bueno, perfecto. Pero lo más En tu caso, importante por es que te haga ejemplo, feliz. ¿cuál era tu motivación al momento de crear tu compañía de casting, Marco Curroy Casting? ¿Qué te inspiró a crearlo? Porque me No, no imagino me inspiró nada. Eso fue un error. eso fue un Sí, error. porque Ok. sí, al comienzo fue un error porque yo no quería hacer casting. Anteriormente los directores de casting era el último eslabón de cualquier cadena. Era un chico con una cámara que filmaba gente extraña que estaba ahí parada y había un director que te decía, fírmame, búscame un chamo joven. Entonces tú ibas, buscabas un chamo joven, una señora, una abuela, un papá y ya. Entonces eso era para los comerciales, ¿no? Era siempre un muchacho con una cámara, pero no tenía criterio, no opinaba, no decía nada. Y a mí me contrata por primera vez Diego Rizquez, el director recientemente fallecido, hace 2 o 3 años, director de cine, y Iván Feo, que también era otro director. Claro, el mundo de la publicidad empezó a cambiar. Ya no querían modelos tan bellos, querían actores. Y yo hacía teatro, entonces ellos me llamaron, mira, vamos a hacer casting contigo porque queremos buscar gente de teatro. Y bueno, ahí surgió la posibilidad de yo hacer casting, pero yo odiaba cada vez que me decían, tienes que hacer un casting, porque claro, era una cosa así, una sensación de ser muchacho demandado, ¿no? Ya búscame 4 muchachos, 2 abuelas, dos Claro, tú papás. sentías que era que te estaban como, Claro, bueno, mira, anda a hacer nada, esto. no era nada creativo, era buscar gente, es como comprar pan, ya comprar pan, 2 canillas, o sea, era lo mismo, era un muchacho demandado. Y me molestaba muchísimo porque ya yo estaba haciendo cosas, estaba escribiendo, estaba haciendo teatro, entonces hacer casting era como retroceder, ¿no? Así lo veía. Pero cuando me di cuenta que el casting me estaba produciendo dinero, y eso es un consejo que también le doy a los jóvenes, que uno siempre tiene que tener la posibilidad de conseguir algo que te dé dinero. Y Para que también tú puedas tener hacer la las cosas- posibilidad de crear hacer lo las que cosas quieras. que quieras hacer. Yo dije, bueno, tengo que adaptarme. Y ahí en ese momento decidí ser el mejor director de casting, me planteé ser el mejor director de casting, busqué las debilidades de mis otros directores, analicé en qué fallaban ellos, y ahí en ese momento
fue cuando tomaste el campo tú. Agarré. Porque, claro, porque al final, fíjate que como inicia, que quizás tú en un determinado momento no sentías que era lo que querías hacer, pero tomaste la decisión de cambiar por completo la perspectiva y te convertiste luego, Claro, yo quiero ser el mejor en lo hice esto. con criterio, empecé a opinar con los directores, empecé a recomendar, empecé a mejorar la capacidad de entrega. Hoy por hoy, los directores me preguntan antes de mandarme el casting, ¿quién crees tú que puede ser? ¿Cuál es tu sugerencia? Puedo opinar, ayudo en buscar las locaciones, es decir, me he convertido prácticamente en un productor de casting más que un director. Y pasa lo que pasa, me acaba ahorita, llegó un mensaje para felicitarme por las chicas, hicimos un casting de bailarinas de hip hop, por cierto, hablando de eso, para un comercial importante, internacional, y fue perfecto porque era un clon, es hacer un clon, o sea, copiar un comercial. Y las chicas que aparecen allí son idénticas a las chicas internacionales. Es decir, el casting quedó perfecto. Pareciera ser que es el mismo comercial filmado acá. Y eso, por supuesto, te genera satisfacción. Porque Claro, porque te das cuenta que lo has hecho bien en el camino y que lo te has das cuenta de que lo sabes hacer. Y eso es lo más importante cuando tú decides hacer algo. Ya como para lo terminar, estábamos hablando al principio. como al principio, para cerrar, fíjate cómo cerramos, como al principio, lo más importante es que tú sepas que lo sabes hacer. Eso se llama aptitud con P. Hay mucha gente que tiene actitud con C. Es decir, sí, vamos a hacerlo, sí, vamos a ver una película, sí. Sí, pero quizás no estás tan apto para hacerlo. Pero cuando llega el momento de hacerlo, no lo saben hacer y terminan haciendo una porquería. Entonces tienen un gran esfuerzo y el resultado es terrible. Entonces dicen, bueno, pero no importa, lo importante fue el esfuerzo. No, no es importante. Lo importante es que lo sepas hacer. Lo importante es que lo que tú hagas, es como si tú vas a hacer una torta y la torta no levantó, y entonces todo el mundo te aplaude porque, bueno, es que ella hizo el esfuerzo de hacer la torta. No, la torta está horrible. O sea. Lo importante es comerse la torta. Exactamente. No el esfuerzo por hacer la torta. Entonces hay una sensación de aplaudir el esfuerzo. Claro. Entonces no se puede aplaudir el esfuerzo, se aplaude el resultado, la calidad. Eso me parece que ahorita fíjate cómo se va terminando dando el cierre, ¿no? Y ya para culminar lo que ha sido esta entrevista, un mensaje que quisieras enviar de un aprendizaje que hayas tenido a lo largo de toda tu trayectoria, tu carrera, que quieras compartir, quizás no solo con las personas jóvenes que nos estén viendo, sino algo que te haya marcado a ti, que tú digas, mira, esto es importante que las personas que nos ven lo sepan o lo tomen en consideración. Aunque bueno, esta ha sido una entrevista de verdad muy enriquecedora, Sí, pero... que no se comparen. No te compares con nadie, compárate contigo misma. Es decir, pregúntate quién eres tú hoy y pregúntate dentro de un mes quién eres. Si no ha pasado nada, estás jodido. O sea, te tiene que haber pasado muchas cosas durante ese mes. Que al final tú seas siempre tu punto. Te leíste un libro, no sé, aprendiste un idioma o empezaste a aprender un idioma, hiciste un corto, no sé, empezaste a trabajar en alguna cosa, en alguna idea, escribiste un cuento, un poema, sembraste un árbol, algo tienes que haber hecho. Pero que siempre estés en tu Pero línea. comparándote mira. contigo misma, o sea que no te Claro. puedes comparar con el otro, porque es terrible compararse con otros. Tienes que comparar contigo misma, o sea, y en un año te vuelves a comparar. Claro, pero es que al final, exacto, si vives comparándote con otra persona, vas a vivir siendo una copia No, ni siquiera una copia, cae en el hueco en el hueco, del que hablamos al del principio. que hablamos al principio. Bueno, espero que hayan disfrutado lo que fue este tercer episodio y bueno, no olviden por supuesto suscribirse, activar la notificación para que puedan ver el episodio cada vez que salga y síganme en mi Instagram, @ValeriaSimanca, el Instagram del podcast, @cuéntame un poco y tu Instagram. Marcos Purroy, Purroy, ya, eso. Eso, listo, eso es Marcos todo. Purroy, todo Marcos Purroy. Todo Marcos Purroy, igual a mí me pasa. Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos visto. Hasta un próximo episodio.